Hola, muy buenos días. Vamos a dar ahí unos segunditos para que terminen de conectarse. Buenos días, Fadwa. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este ciclo de webinar que estamos llevando a cabo con la idea de poder comprender y entender los distintos programas de formación que hoy día el instituto tiene para ustedes, pero también aprovechar la oportunidad, creo yo que más allá de contar los contenidos, tener el espacio de poder compartir con parte de nuestra red que finalmente hace que este ecosistema del Instituto de Directores sea posible y también de compartir información que sea relevante sobre la propia materia que trata el programa. Y lo que hoy día nos convoca tiene que ver con esta pregunta, que es una pregunta que probablemente ha estado presente en el último tiempo, que tiene que ver con específicamente la transformación digital y con la preparación que hoy día se requiere para tener hoy día una mirada que nos permita incorporar en los negocios la mirada de transformación digital, inteligencia artificial e innovación en los directorios de cada una de las empresas y, por supuesto, desde nuestro rol como directores. Quiero primero que todo saludar a nuestros invitados. Martín, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Martín, además de ser director de empresa, es alumni de este programa y en carne viva puede contar qué es y cómo de alguna otra manera se lleva aprendizajes de cara a esto. Tania, también bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, también alumni del programa. Y tenemos también a Tadashi, director y profesor de nuestro programa, que nos acompaña también hoy día para poder compartir experiencias y también resolver todas las dudas que cada uno de ustedes pueda tener. Vamos a iniciar esta conversación y quise traer algunos datos para dar contexto de qué es lo que vamos a hablar. En el instituto realizamos un estudio respecto de esta materia y quizás una de las cosas más relevantes que me gustaría destacar tiene que ver con algunos desafíos. Y algunos desafíos que tienen que ver con qué es lo que hoy día los altos ejecutivos y directores de compañía ven o no como relevante o con mayor conciencia o importancia en la estrategia y también en la agenda del directorio. Y cuando hicimos esta pregunta, uno de los primeros elementos que nos aparece tiene que ver con que el 64% de los directores en Chile dice que hoy día temas de transformación digital será una tendencia en la industria. Y probablemente este número no nos sorprende porque vemos de alguna manera cómo la disrupción digital ha ido marcando la agenda en el último tiempo. Lo que sí me parece muy relevante es cómo hoy día desde ese 64% en donde vemos que hoy día probablemente sea una prioridad, vemos que solo el 49% de quienes participaron de este estudio afirman que dedican algo de tiempo o un tiempo apropiado a temas de innovación, tecnología, temas asociados a la evolución de alguna otra manera que va a tener su compañía y su industria. O sea, la mitad de los directorios consideran que hoy día sí le están dedicando un tiempo apropiado. Y esto muestra desafíos que tienen que ver con cómo hoy día se configura la estrategia, cómo también se configura la agenda de ese directorio. Y quizás la cifra más sorprendente tiene que ver con esta, con la última cifra que muestro en esta pantalla, que cuando revisamos la data, lo que nos aparece es que el 24% de las personas considera o está totalmente de acuerdo con que en Chile existe una preparación por parte de los directorios para poder abordar oportunidades que genera, por ejemplo, la inteligencia artificial. En ese sentido, solo el 24% estaría preparado. Y esto nos brinda una oportunidad, pero también nos habla de que hoy día existe una necesidad de ir incorporando estas habilidades y esta competencia también dentro de los directorios de nuestro país. Y cuando vemos también a nivel mucho más global, en términos de Latinoamérica, una de las cosas que nos aparece respecto de cuáles son los aspectos en los que los directores y ejecutivos hoy día ponen una prioridad, vemos que todavía esa agenda
tiene que ver específicamente con una mirada en donde las prioridades están puestas, por ejemplo, o han estado puestas en temas asociados a condiciones económicas, estrategia de asignación de capital, y en tercer puesto aparece la ciberseguridad y la privacidad de datos. No nos cabe duda que el tema macroeconómico ha marcado la agenda en el año 2024, pero posterior a eso rápidamente aparecen temas de ciberseguridad, innovación y cómo posteriormente esto también va a formar parte de la agenda de cara a los directorios. En el siguiente punto tiene que ver específicamente cómo, bueno, estos aspectos los directores y los ejecutivos ponen foco en Chile. Y el foco específicamente en Chile, vemos que baja con respecto a la mirada de América. Si volvemos a la página anterior, vemos que ciberseguridad y privacidad de datos estaba en una tercera posición, le seguían innovación y tecnología, pero cuando vamos a hacer un zoom específicamente del foco en Chile, vemos que específicamente los temas asociados a ciberseguridad e innovación bajan y aparece en riesgo político como en una tercera posición. En ese sentido nos habla que las condiciones que de alguna otra manera el mercado en Chile tiene, hace que de alguna manera los temas de ciberseguridad estén en la agenda, pero también tengan una relevancia que están por debajo de temas hoy día que han sido específicamente la asignación de capital y temas asociados a las condiciones económicas de nuestro país. Y por muy por debajo nos aparecen temas, por ejemplo, asociados a desarrollos regulatorios que muchas veces creemos que marcan la agenda, dado la cantidad de normas que hemos tenido que ir incorporando e ir revisando en el último tiempo y de las cuales han implicado que ejecutivos y también directores hayan tenido que ir validando y articulando políticas y regulaciones dentro de las propias compañías. Con esto, no me cabe duda que hoy día temas de ciberseguridad, inteligencia artificial están en la agenda y cuál de las afirmaciones cuando vemos específicamente representa con mejor realidad su empresa respecto de la adopción de la inteligencia artificial. Quizás una de las cosas más importantes que vemos que en términos generales el directorio en un 45% considera que están en una primera etapa como de investigación y de evaluación cómo la inteligencia artificial se incorpora a temas asociados específicamente con su industria. El 24% indica que no han considerado o no han planeado utilizar inteligencia artificial en su compañía. Y un 14% nos habla recién que están realizando pruebas piloto experimentales y solo un 6% de los directorios en las compañías dicen que han adoptado plenamente la inteligencia artificial en múltiples áreas de su empresa y estamos viendo resultados significativos. Entonces, quizás aquí uno de los temas relevantes que vamos a poder conversar ahí con nuestros invitados tiene que ver cómo se adopta y cómo pensar también desde la inteligencia artificial esa adopción por cada uno de los sectores e industrias y cómo esto lo pudieron ver también en el programa. Y quizás los principales desafíos internos que las empresas tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Cómo logramos incorporar tecnología, transformación digital, cómo mejoramos temas operacionales o de productividad o la incorporación asociados a temas de costos también, pensando desde la incorporación de estas materias. Y desde ahí, por ejemplo, generar crecimiento y participación de mercado que también tiene un 32%. Con estos datos, probablemente el desafío es aún mayor y la pregunta que cabe es, bueno, si el directorio está preparado entonces para poder liderar esta transformación digital. Y bueno, es ahí la pregunta y en función de esto es que hemos diseñado en el instituto este programa que tiene ámbitos que tienen que ver específicamente con la formación conceptual, pero también con la formación práctica, el que sean capaces de poder comprender cuál es la normativa que hoy día se encuentra vigente, el poder generar discusión y reflexión de casos con los distintos integrantes, el que tengan conocimiento de cuáles son las principales herramientas o llevarse una caja de herramientas también de cara a la participación del programa y acceder a dos cosas que yo creo que es relevante de cara a lo que uno realiza hoy día como director de una compañía. Primero, el tener una red de networking y tener el acceso a la red de alumni que siempre es tan importante para nosotros de que puedan ir desarrollando. Les voy a contar en términos generales de qué trata cada módulo.
esta presentación se la vamos a enviar a cada uno de ustedes que han participado hoy día de esta llamada. Y el primer módulo tiene que ver específicamente con temas asociados a gobernanza tecnológica, inteligencia artificial y el rol del directorio. Quizás aquí lo que esperamos tiene que ver específicamente con entender cuál es el rol del directorio que tiene respecto a estas nuevas tecnologías, comprender la responsabilidad que también tenemos de cara a esta responsabilidad digital, entender los derechos y deberes que tenemos respecto de esta data. Hoy día entró en vigencia también esta nueva ley y por tanto también es relevante cómo se coloca en juego. El módulo 2 tiene que ver específicamente con entender que en este tipo de tecnología, entender el impacto que tiene en la estrategia de negocio es fundamental y que la estrategia en sí mismo tiene incorporado estos elementos más allá de comprenderlo como si fuesen elementos como separados, sino que la aplicación de la tecnología forma parte de la propia estrategia. Ahí quizás Tadashi nos puede contar un poquitito como en términos generales cómo esto lo vamos aplicando y vamos como evolucionando también en esta mirada también de estrategia que me parece tremendamente relevante. En el módulo 3 vamos a ver conceptos, herramientas de innovación que se requieren para poder transformar y operar dentro de la compañía, relacionando estos conceptos de estrategia, distinguir cuáles son los elementos que están asociados a proyectos de innovación, por ejemplo, incorporar una agenda de negocios con sistemas, procesos para poder identificar de manera oportuna la transformación que requiere dicho negocio. Entender también en el módulo 4 lo que tiene que ver con los sistemas y los procesos de innovación y cómo aprender a identificar las oportunidades y reconocer cómo se genera también esta cultura que sea innovadora. En el módulo 5, lo que buscamos tiene que ver específicamente con que cada uno de ustedes sea capaz de poder entender la estrategia de datos, decidiendo y posicionando lo que tiene que ver como con la gobernanza de la data, de cómo vamos a estructurarla, cómo vamos a identificar y cómo vamos a agregar valor basado también en los datos como parte o como un drive de la compañía. Conocer cuáles son las prácticas hoy día que se están dando de gobernanza de datos para poder favorecer también esa extracción y generación de valor y que esos datos de alguna otra manera hoy día nos entregan información para tomar mejores decisiones en el directorio. El módulo 6 tiene que ver específicamente con inteligencia artificial generativa, qué es, qué se espera respecto al futuro de las empresas, cómo ha sido su evolución, cuáles son las oportunidades, pero también entender cuáles son los riesgos que están presentes y cómo esto se puede entender desde la cadena de valor. Y revisar casos de empresas y cómo han ido incorporando también la inteligencia artificial generativa en casos de negocio, que eso nos permite de alguna manera ir más allá del concepto o de leer un artículo, sino de entender cómo esto hoy día se está aplicando también en las distintas industrias para que de alguna manera desde ahí nosotros podamos instalar estos temas en los directorios en los cuales participamos. En el módulo 7 vamos a ver específicamente temas de ciberseguridad, marco regulatorio, protección del valor del negocio, conocer cuáles son las tecnologías de ciberseguridad, entender cuáles son las normas que hoy día están vigentes. El módulo 8 tiene que ver específicamente con un tema que probablemente ha estado en la palestra de nuestra agenda del directorio, y es que no estamos ajenos a temas de cibercrisis, a la gestión y a la migración de la crisis, cómo conocer, cómo operar con el cibercrimen, cómo hoy día de alguna otra manera tenemos amenazas, cómo identificamos las vulnerabilidades dentro de nuestras compañías y cómo operamos y cuál es el rol que tiene el directorio respecto a estas materias. Me parece que este es uno de los módulos que finalmente también nos ayudan a poder tener un mejor entendimiento en lo que hoy día, cómo los negocios se están transformando. Con estos módulos me gustaría pasar una serie de preguntas, de las cuales voy a dejar de compartir para poder verlos a ustedes y poder conversar de cara a estas o estos desafíos que hoy día tienen los directores, que me parece que no son pocos, y en ese sentido me gustaría quizás el poder abrir con una primera pregunta que tiene que ver con cuáles son las diferencias que ven respecto de este curso con otras iniciativas de formación en transformación digital e inteligencia artificial. Quizás si cada uno de ustedes podría darme como su insight desde el rol como de alumni y también después como desde el rol de profesor. Quizás, Tania, si pudieses partir tú. Sí, claro. Em,
Bueno, se está tocando harto, bueno, tú mostraste hartas también en varias estadísticas, que en los directorios se está pensando en la importancia del tema de las tecnologías, especialmente en inteligencia artificial, pero todavía no se hace mucho. Como que se está hablando, pero y no se hace mucho porque tampoco se sabe mucho. Entonces, este tipo de programas ayudan a ver desde la estrategia cómo podemos abordar estas tecnologías disruptivas. Especialmente la inteligencia artificial tiene un tema que no han tenido otras tecnologías, que es que por primera vez tiene tantas implicancias éticas, tantas implicancias de datos, de responsabilidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, que se nos caiga un enlace a internet, que se nos caiga MPLS o el data center. Sí, claro, quedamos fuera, todo, pero no tiene estas responsabilidades tan sociales, tanto de sesgos, por ejemplo, temas de éticos y de responsabilidad. En este caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, los directorios sí tienen responsabilidad. Entonces, si llega a ocurrir algo, hay que hacerse responsables y entonces para eso hay que entender cómo son estas tecnologías, hay que entender cómo implementarlas desde la estrategia. Y este programa, a mí lo que más me gustó, además de esa mirada, es poder tener conversaciones de alto nivel con los otros participantes. Entonces, si me preguntas a mí, bueno, yo tengo mirada como de dos lados, porque un lado desde directorios donde participo, pero por otro lado yo también asesoro y doy conferencias de esto. Entonces, tomé de hecho el programa para tener como la mirada no tanto desde la tecnología, sino que desde la estrategia hacia la tecnología y la parte de ciberseguridad, que yo no es mi tema, pero también es súper necesario, por ejemplo, el módulo de cibercrisis que lo encontré atómico y hiper necesario en los directorios. Súper, muchas gracias. Martín, desde tu mirada, ¿qué crees que tiene distintivo este programa que te tocó participar con nosotros? Yo creo que la gran diferencia la hace el hecho de que está hecho de forma tal que no hay que ser especialista en tecnología ni nada por el estilo para poder sumarse a la discusión. Aquí la clave, como lo dijo Tania, es el hecho de que nos ponemos en los zapatos de quienes somos responsables por la dirección de la empresa. Y no hay que ser experto, no hay que ser especialista, eh, no hay que ser un tecnólogo propiamente tal, eh, y, y- pero sí lograr, digamos, ponerse en los zapatos y especialmente en el rol propiamente tal del director, de cualquier director. Tadashi, si nos puedes compartir un poco como desde tu mirada, entendiendo que hoy día existen como distintas formas de poder abordar temas que tienen que ver con transformación digital, inteligencia artificial, innovación, pero desde este programa y la mirada para el directorio, ¿cuál crees tú que son finalmente los atributos que este programa tiene? Sí, mira, yo te diría, Fado, que hay dos estados en los que pueden estar los que están participando hoy día. O quieren ser directores y directoras, o son directores y directoras. Si es el primer caso, yo creo que algo notable que hizo el Instituto de Directores de Chile fue que abrió una puerta que antes estaba absolutamente cerrada. O sea, hace 5, 10 años atrás tú no podías ser director de empresa si no eras un ex gerente general de una gran compañía, generalmente hombre, generalmente sobre los 60 años. Eh, y esa apertura que dio el Instituto de Directores de formar a toda una nueva generación de gente que se abrió puertas en empresas cerradas y abiertas, creo que se replica hoy día, en el sentido de que se abre una puerta hacia cómo los directores necesitan hacer la siguiente evolución. Mi especialidad es innovación y estrategia. Es poca la gente que tiene esa mezcla. Y el Instituto de Directores fue el primero que me dio esta oportunidad para hablar con directorios. Si bien yo tenía mucha experiencia en posgrado, creo que esa mirada de futuro que tiene el instituto es para aquellos que quieran ser directores, es la mejor apuesta en el lugar donde pueden entrar. Para aquellos que ya son directores, creo que es el espacio donde pueden encontrar la apertura suficiente para entender una capacidad que hoy me parece básica. La gente siempre piensa en innovación como un aditamento de la estrategia, y en realidad innovación es la estrategia. Entendamos la innovación como
herramientas para manejar la incertidumbre propia de los mercados. Es una herramienta distinta a la que necesitas para el mercado de lo conocido. Y en ese sentido, el Instituto de Directores de Chile sí es líder y se ha posicionado súper fuerte en esta nueva capa, digamos, de habilidades que hay que tener. Así que si hay un lugar donde hay que estar para aprender estos temas como director, es el instituto. Súper. Y bueno, desde ahí, gracias por tus palabras, Tadashi, y quizás poder como entender cómo estos contenidos o cómo los contenidos del programa también hablan como de diferentes niveles y experiencia en temas digitales e innovación. Quizás contar, a lo mejor Martín, desde esto que tú decías hoy, no hay que tener como tanta experiencia o ser un experto como tecnológico. Tania decía, mira, yo me dedico un poco a esto, ¿no? Y entonces fui a complementar como esta caja de herramientas, pero Martín, tú que también participas en directorio y te toca estar en distintas compañías, ¿qué herramientas o desde la interacción con otros pudiste recoger en este programa y que a lo mejor no necesariamente partiste siendo como un experto en estos temas, pero sí pudiste conectar con otros ámbitos que hoy día tú habías desarrollado? Oh, mira, yo lo resumo en una, en un concepto que fue el que me quedó al final del día y que tanto en mi rol como director como en lo profesional también me dedico de una u otra forma al tema de la tecnología, hoy día no deja de impactar. Es el hecho de que existe una percepción, desde mi punto de vista, errada en términos de que la adopción de tecnología per se eh, es, es una estrategia. ¿Ya? Es decir, esto de, no, tenemos que adoptar la tecnología A, B, C, porque si no nos quedamos debajo de la ola, en el fondo. Eso es completamente falso. Es una concepción desde mi punto de vista completamente equivocada. La tecnología, sea la que sea, inteligencia artificial, la que se quiera, no es más que un medio para un fin, siendo la estrategia el fin en sí misma, ¿no es cierto? La necesidad de innovar utilizando algún tipo de estrategia, perdón, de tecnología, es la estrategia propiamente tal, y solo si hay un verdadero impacto eh, en la última línea, en la productividad de la empresa, en temas de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero un verdadero impacto es que esa tecnología y los esfuerzos asociados a la implementación de esa tecnología se justifican. Esa es la mirada del director, no es la del tratar de entender cómo funciona hasta su último perno. Es ser capaz de desafiar el proceso de toma de decisiones hasta quedar satisfecho en términos de, ok, tecnología, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y un concepto tremendamente importante y se menosprecia, digamos, en el 90% de los casos que yo he visto, ¿qué gestión del cambio se necesita para una implementación exitosa? Porque llegar y comprar una licencia no garantiza el éxito para nada, para nada. Entrenar a dos, tres personas, quizás los especialistas, no cambia el rumbo de un buque. Es mucho más complejo que eso. Eso es lo que a mí me quedó, Fagua. Y en ese sentido, un poco lo que expones, Martín, tiene que ver con hacer estas preguntas correctas, ¿no? Y quizás ahí, Tadashi, ¿podrías compartirnos como algún caso o proyecto que hayan trabajado durante el curso y que impactó, por ejemplo, en la visión de los participantes? Sí, mira, se ha dado casos. De hecho, en el ejercicio que hicimos en el curso, usamos un caso conocido que es el de Netflix contra Blockbuster. Pero es porque la gente dice, ah, sí, un caso de disrupción. Y en realidad la gente en general no maneja los detalles de la innovación. Por ejemplo, para que una innovación sea disruptiva tiene que cumplirse tres condiciones. La primera es que eh, tienen que haber grandes incumbentes que están dominando el mercado y que
hay un problema resignado, algo que la gente está acostumbrada y que no se ve como tal, que sea un desafío. Y en el caso de Netflix, obviamente era la mala experiencia de volver la película. Entonces, cada vez que alguien te dice, oye, no emprendas en eso, no innoves en esto porque ya hay grandes competidores, esa persona no sabe de innovación. Y esos son el tipo de cosas que la gente piensa que innovación es como pensar fuera de la caja, pensar distinto, casi que una actitud. Y es donde la gente se cae, po. Lo mismo que la transformación digital, no, no es un tema actitudinal. De hecho, el gran problema con la innovación es que no es intuitiva. Las decisiones que intuitivamente tomarías te llevan al fracaso en la innovación. La segunda característica de este caso es que, y de la innovación disruptiva en general, es que agarras ese problema resignado y lo conviertes en la propuesta de valor. En este caso, no sé si saben, pero el 99 Netflix parte haciendo el trabajo de enviar correos por correo físico, DVDs para arrendar películas y así evitar la dificultad de devolver la película porque la podías tirar en cualquier buzón en la ciudad, que en Estados Unidos había uno cada 3 cuadras. Y la última característica tenía que ver con colgarse una tendencia tecnológica, el costo que el megabyte estaba cayendo a tal nivel que en algún minuto iban a ser capaces de hacer streaming. A lo que voy con este ejemplo y con las decisiones que se toman estratégicamente detrás de este ejemplo, que si bien es un caso conocido, la gente podría decir, oye, ya, pero mi empresa no va a ser Netflix o Blockbuster, lo quiero ver de otra forma, yo vengo de una empresa familiar, sí ayuda mucho a aterrizar el concepto de innovación y cómo se debería ejecutar en el camino. Obviamente de ahí pasamos a ejercicios más propios de cada empresa. No puedo contar tanto porque era más bien un caso que tienen este tema de confidencialidad. De hecho, por eso las sesiones no son grabadas también, porque la gente habla con bastante confianza y se resolvieron hartos desafíos que tenían en los que están sobre todo en directorios hoy día. Entonces, ese tipo de aterrizaje es poco común en los cursos de innovación. Generalmente te hablan de Google, de Apple, del futuro, de tecnologías solamente, como bien dijo Martin, no basta con saber la tecnología, o sea, ¿qué saco con decirles, no, el futuro es blockchain o inteligencia artificial? Oye, no necesitas pagar un curso para entender que eso es el futuro. La gracia está en cómo aterrizo eso para los desafíos que tengo en el día a día. Y eso ha sido clave dentro del proceso de aterrizaje. Súper, súper buen punto. Y en ese sentido, Tania, quizás nos podría contar como qué habilidades o qué herramientas adquiriste en este curso y que consideras hoy día como esenciales o que te aportaron también o hayas superado como tus expectativas personales. Uno, que conectar varias cosas que uno podía tener así como sueltas. Lo que dije hace poco, que tener estas conversaciones y estar en lo que dicen, lo que dijeron recién, estar como en este entorno protegido, también de poder contar tal cual lo que está sucediendo en cada una de las empresas, escuchar además, aportar, es un aprendizaje que no solamente viene como de profesor o profesora a alumno, sino que es en conjunto con los otros alumnos y alumnas. Ordenar estos temas en la cabeza que uno podía tener suelto. Como les dije, para mí el tema de cibercrisis yo no lo manejaba, así que fue como una novedad para mí. Y entender esto de, Martín hablaba mucho del tema que no es la tecnología porque sí, porque está como de moda o porque el otro lo hizo, sino que ordenar esto de la transformación digital. De hecho, hace un par de semanas leí que la transformación digital ya había quedado atrás porque ahora es la inteligencia artificial. Entonces no se hable más de transformación digital. Y en realidad es todo lo contrario. Tenemos que hablar ahora más que nunca de transformación digital, porque transformación digital nos viene como a ordenar, es el framework en el fondo que nos viene a ordenar cómo abordar las tecnologías desde la estrategia. Y como bien decía Martín, entender primero el por qué, el para qué, dónde me aporta valor, qué me va a resolver. Se conecta con el propósito de la organización, se conecta con los valores de la organización. Desde ahí el liderazgo. Esto implica también nuevas formas de liderar. Y ahí también como que se mueve el piso y eso los desafío también a directores y directoras que estén todavía medio cómodos y cómodas, que este tipo de programa también mueve el piso, como les decía, porque se requiere una nueva forma de liderar, porque hay que fomentar una nueva cultura de adopción para que no esté la resistencia al cambio y no sea al final pérdida de lucas, que vamos a implementar, por ejemplo, inteligencia artificial y al final no estaba conectado incluso con el propósito, no hubo adopción, perdimos plata.
Y es como esto, el propósito, el liderazgo, la cultura y después la tecnología. Cuando tengo todos esos otros pilares ya como bien armado, esta base, recién ver cuál es la tecnología que realmente voy a implementar, cuál es la tecnología que me aporta valor, conectarlo con el tema de ciberseguridad. No podemos tener como esa pata coja si vamos a implementar lo que sea en tecnología. Y ordenar en un programa como esto todos esos conceptos, súper desde la mirada estratégica, yo creo que es el mayor valor y que uno lo vaya aprendiendo desde conceptos, desde el profesor o profesora y desde los aportes de los otros participantes. Buenísimo. Y para ir cerrando, que ya tenemos estos 30 minutos, ¿por qué aconsejarían a tomar este programa y a ser un alumno del Instituto de Directores y si lo recomendarían o no, si pueden en sus palabras el poder contarles a quienes hoy día nos acompañan y poder aprovechar al máximo esta experiencia? Martín. Personalmente, yo debo admitir que no tengo muchas otras referencias, no tengo puntos de comparación, digamos, pero yo que he hecho varios cursos de certificación, incluso certificación internacional y cosas por el estilo, una de las cosas que más admiro del Instituto de Directores de Empresas de Chile es la mirada moderna al rol de director y este espíritu que hay detrás de formarnos para que mañana tengamos mejores empresas, en definitiva. Y este programa en particular, evidentemente que apunta en la dirección correcta, no hay duda alguna. Ese para mí es, no importa si uno quiere ser después director de una empresa IPSA, de una empresa familiar, de startups, etcétera, da lo mismo. El rol y la claridad mental con la que hay que asumir ese rol es algo que el instituto impregna en cualquiera de sus programas. Y eso es lo que a mí más me gusta. Buenísimo, Tadashi. Mira, a mí una de las cosas que me ha impresionado es como la comunidad que se arma en torno al instituto. Es súper heavy, como que por ejemplo, ayer estuve en un evento, Green Dreams, que no tenía relación con el instituto, no tan directamente, pero estaba lleno de gente del instituto y andaban juntos. Me toca ir a eventos de directores y aparecen todos. Cada curso tiene su delegado que mantiene los WhatsApp vivos de la gente. Entonces, al final, cuando uno toma curso de directores, si bien hay un traspaso de conocimiento que sin lugar a duda es muy sólido, yo te diría que maximizan otras dos cosas, que uno es la probabilidad, si no eres director o directora, de ser director de una empresa porque te perfilas, te muestras, entiendes cómo es el camino, lo cual no es tan común. Tienen que pensar que el camino del director es bien como solitario, digamos, y en este espacio se convierte en más grupal. Y el segundo tema si ya eres directora o director, es la resolución de problemas específicos. Y eso también encuentras mucho punto. Entonces, no es fácil. Armar el curso ya no es fácil, sobre todo en temas de punta como este, pero armar una comunidad de directores en torno a eso ya es casi imposible. Y eso el instituto lo lograba muy bien. Entonces, por eso yo creo que es una tremenda apuesta el poder invertir en educación en este camino. Súper, Tania. No sé si está un poco sesgado mi respuesta, como yo vengo del mundo tecnológico y yo soy full tecnología. Una de las cosas es que hay que tomar este tipo de programas porque quienes entiendan desde el punto de vista estratégico cómo abordar las tecnologías que se vienen. Tadashi lo dijo, no hay que ser adivino para entender que la inteligencia artificial es el futuro, pero hay que entonces entender bien cómo hago esta mirada estratégica. Y en realidad, los directorios que logren tener esta mirada van a ser las empresas que finalmente van a liderar. Súper. Hoy nada, quiero de verdad como agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo. La verdad que el mostrar este programa y la idea de compartirlo con todos ustedes tiene que ver con el poder visibilizar. Partimos en marzo este programa, las fechas ya están agendadas y nada, es una tremenda oportunidad para seguir formándose con nosotros. Voy a compartir acá en un segundito las fechas que ya tenemos agendadas para este año, para que nos puedan acompañar, para que se puedan formar parte. 13, 20, 27 y 3 de abril son las fechas.
pueden en este QR sacar más información sobre este programa. No sé si alguien tiene alguna pregunta para cerrar o damos por finalizado. Buenísimo. Bueno, agradezco a todos que se hayan conectado hoy día. Muchas gracias. Y bueno, los espero para otra oportunidad también para que podamos ir revisando y continuar viendo los distintos programas. Muchas gracias.